Es el arma que cambió el curso de la guerra en Europa. En aquella época era tecnología punta. No se había visto nada parecido en la historia de la aviación. El bombardero estadounidense B-17 asciende a los cielos hostiles de la Alemania nazi. Todos rondábamos los 20 años más o menos. Y ya nos enfrentábamos a los horrores de la guerra. Todo era tan nuevo para nosotros que no sabíamos nada. En las alturas, sus tripulantes se enfrentan a los mejores pilotos de la Luftwaffe, conscientes del peligro. Las probabilidades de que un avión muriera en servicio eran altísimas. Durante los días más oscuros de la guerra, un avión y su tripulación elevaron la moral de toda una nación. Eran el símbolo supremo de lo que fueron los bombardeos estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de los B-17 y de los aviadores que jugaron un papel clave en la derrota del Tercer Reich. Memphis Belle en color. 14 de marzo de 2018, Daytona, Ohio. Después de más de una década en un hangar de restauración, vuelve a ver la luz del día un aeroplano legendario. El majestuoso bombardero B-17, el Memphis Belle. Han pasado 75 años desde su última misión. Desde que inspiró a una nación en un momento crítico y se convirtió en un símbolo del empeño de esa nación en la defensa de la libertad. El Memphis Belle es en esencia un icono americano. Tiene el mismo significado cultural que la bandera que se plantó en el monte Suribachi o el hundimiento del Arizona en Pearl Harbor. Representa algo mucho más grande que el artefacto en sí mismo. También simboliza a los miles de tripulantes de los bombarderos, su sacrificio, su entrega y su éxito en la misión de poner a la Alemania nazi de rodillas. Los B-17 son mi pasión. No estaría hoy aquí si no hubiera sido por ellos. Son muy fuertes, muy resistentes y muy fiables. Y son capaces de soportar muchos daños. Los amo con locura y siempre los amaré. ...3 de enero de 1943... un aeródromo en el este de Inglaterra. 1 a 1, los B-17 toman velocidad a lo largo de la pista y ascienden a los cielos, donde se está librando un nuevo y mortífero tipo de batalla. Europa se encuentra sometida bajo el yugo de la Alemania nazi. La octava Fuerza Aérea estadounidense parte en una misión de bombardeo diurno sobre Saint-Nazaire, en Francia, donde se encuentra una base de submarinos alemanes que atacan a los barcos aliados en el Atlántico Norte. Un total de 84 bombarderos se dirige hacia el objetivo. En esta misión el líder es el Memphis Belle, pilotado por el capitán Robert Morgan, jefe de los 10 hombres que forman su tripulación. Posteriormente escribiría sobre la misión. Por lo general volábamos en silencio, excepto por los necesarios intercambios de información por radio. Pero esta vez ese silencio tenía una cualidad densa y taciturna. Sabíamos lo que nos esperaba, o al menos eso creíamos. Al alcanzar los 3.000 metros de altitud, Morgan y su tripulación se ponen las máscaras de oxígeno. Finalmente se estabilizan a 6.500 metros, donde la temperatura exterior alcanza los 50 grados bajo cero. De repente, los cazas Focke-Wulf 190 alemanes descienden sobre ellos abriendo fuego con ametralladoras. Los artilleros del Memphis Belle se defienden con furia. Pero según Morgan, eso no es lo peor. Era la artillería antiaérea. Los alemanes empezaron a abrir fuego desde tierra. Nos disparaban obuses programados para explotar a pocos metros de nuestros fuselajes. Los B-17 tienen que mantener sus puestos en la formación, a pesar de la carnicería circundante. En el cielo nos rodeaban por todas partes los bombarderos mutilados y en llamas de nuestros camaradas. Algunos perdían el control y se precipitaban directos hacia el mar. Los B-17 supervivientes siguen avanzando hacia el objetivo, la base de submarinos alemanes.
Cuando llega la orden del Memphis Belle, todos descargan sus bombas. Toneladas de explosivos caen del cielo. Densas nubes de destrucción oscurecen el cielo. La operación ha concluido en 90 segundos. Es hora de volver a la base. Empujé la palanca a fondo y tomamos altura para alargarnos antes de que nos reventara uno de aquellos obuses. Pero la Luftwaffe aún no ha dicho su última palabra. Los bombarderos tienen que abrirse camino combatiendo hasta que aparece a sus pies la costa inglesa. Nos fue bien. Hundimos o dañamos un buen número de submarinos. El Memphis Belle estaba lleno de agujeros de metralla, pero ni los tripulantes ni el avión sufrieron daños, aunque pagamos caro el éxito. Fue la misión con más bajas de la guerra hasta el momento. Pero durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, no hubo aviadores estadounidenses combatiendo a los nazis en los cielos de Europa. En 1940, Gran Bretaña se enfrenta en solitario al Tercer Reich y a su prácticamente invencible fuerza aérea, la Luftwaffe. Los alemanes lanzan una campaña de ataques aéreos que durará casi un año, con el objetivo de aplastar a Gran Bretaña y adueñarse del espacio aéreo sobre el Canal de la Mancha. La Real Fuerza Aérea se enfrenta a la Luftwaffe mientras el gobierno británico pide ayuda al otro lado del Atlántico. Pero los Estados Unidos se mantienen reacios a involucrarse en una guerra ajena. Entonces llega el 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. En enero de 1942, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos crean un nuevo mando de bombarderos, la Octava Fuerza Aérea, y envían a un pequeño contingente de hombres a Inglaterra para dar comienzo a las operaciones. A la cabeza está el general de brigada Ira Eaker, un piloto que considera el poder aéreo uno de los componentes clave del arsenal militar de los Estados Unidos. Tenían que partir de cero y su misión era formar una fuerza aérea estratégica. La idea era llevar a los aires la guerra contra la Alemania nazi. La Octava Fuerza Aérea empieza a construir bases por todo el este de Inglaterra. Aquellas bases se construyeron en mitad de tierras de labranza. Había vacas y ovejas pastando cerca de los aviones. En mayo, aviadores y tropas de apoyo llegan en convoys desde Estados Unidos. Son jóvenes decididos a cumplir con su deber. Se trataba de una unidad de élite. Eran todos voluntarios, cuidadosamente elegidos, y los habían asignado a la Fuerza Aérea. Algunos teníamos 20 y pocos años, otros menos de 20. E intentábamos mantener la cabeza fuera del agua, entender lo que se esperaba de nosotros y hacerlo de la mejor forma posible. Bajo la atenta mirada de la Real Fuerza Aérea, los aviadores americanos aprenden los pormenores del vuelo en formación, el reconocimiento de enemigos y las tácticas de artillería. Aunque las tropas estadounidenses son esenciales para la causa de los aliados, estos tienen puestas sus esperanzas en una nueva arma de los norteamericanos, el bombardero B-17. Representaba la tecnología más avanzada del mundo en bombarderos. Era rápido, podía transportar gran cantidad de munición, estaba fuertemente armado y podía volar a grandes altitudes. No había nada comparable al B-17 cuando se desarrolló. La autonomía del B-17 es de 3.200 kilómetros. Alcanza los 10.000 metros de altitud y tiene 10 ametralladoras de 12,7 milímetros, lo que hace que sea conocido como la fortaleza volante. Esto podía cambiarlo todo. Era capaz de poner a los nazis contra las cuerdas. Pero hasta julio de 1942 no había muchos B-17 disponibles, y los aviadores estadounidenses no se habían entrenado con ellos. En realidad no estábamos familiarizados con aquel avión. En consecuencia, creo que tuvimos que concentrarnos en aprender sobre la marcha todo lo posible lo más rápido posible.
Si bien británicos y estadounidenses coinciden en que hay que destruir la máquina bélica alemana desde el aire, discrepan en la forma de hacerlo. Esta diferencia de pareceres crea una división entre los aliados cuya resolución requerirá una histórica reunión en el norte de África. A finales del verano de 1942, la octava Fuerza Aérea estadounidense, bajo el mando del general Ira Eaker, ya lleva 3 meses en Inglaterra, pero todavía no ha hecho su aparición en el escenario bélico aéreo. Ninguno de sus aparatos ha realizado misión alguna, ni ha lanzado una sola bomba, ni ha disparado una bala. La Real Fuerza Aérea Británica está atacando en solitario objetivos nazis. Los británicos bombardean de noche porque supone un menor desgaste para sus fuerzas y les permite alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, el general Eaker quiere evitar bajas civiles y propugna un enfoque denominado bombardeo de precisión diurno. Los americanos quieren bombardear durante el día y atacar objetivos específicos con el fin de incapacitar al enemigo, y esta es una de las líneas de la estrategia americana en las primeras fases de la intervención de los bombardeos. El 17 de agosto de 1942 se pone a prueba la estrategia del general Eaker. La primera misión de bombardeo diurno de la octava Fuerza Aérea despega de Inglaterra. Eaker en persona vuela en uno de los aparatos líderes. 12 B-17 se dirigen hacia la estación ferroviaria de mercancías de Rouen, en el norte de Francia, ocupada por los alemanes. El primer ataque contra Rouen es un gesto simbólico de buena fe por parte de la Fuerza Aérea. Se trata de realizar la primera misión, despegar y entrar en la guerra contra la Alemania nazi desde el aire. Eaker y los aviadores de la octava Fuerza Aérea no pueden permitirse un fracaso. El vuelo hasta Rouen dura 3 horas. El ataque toma por sorpresa a las defensas alemanas, cuya respuesta es débil. Sin apenas oposición, los B-17 lanzan sus bombas destruyendo un importante centro de transportes alemán y regresan a la base indemnes. La misión es un éxito. Los noticiarios capturan su retorno triunfante. Para Eaker, Rouen valida la eficacia de los bombardeos diurnos. Sí, nuestro objetivo era una estación de mercancías y unos talleres para la reparación de locomotoras. Un gran complejo muy importante para el ejército alemán. Las misiones iniciales de la octava Fuerza Aérea son de bajo perfil. Una docena de B-17, escoltados por cazas de la Real Fuerza Aérea, atacan objetivos en territorios ocupados de Francia, Bélgica y Países Bajos. Con aquellas misiones se quería que los aviadores adquirieran experiencia en lugar de lanzarlos contra la Luftwaffe y esperar a ver qué pasaba. Pero para el alto mando británico, estas misiones no son suficientes. Quiere que la octava Fuerza Aérea mande a sus bombarderos a Alemania para infligir daños al enemigo en su territorio. Ese era el objetivo de la guerra aérea. El B-17 era un producto de las estrategias militares desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial, en la que las tropas pasaban meses en las trincheras y peleando por cada centímetro de terreno a costa de miles de vidas. Pero ya entonces, algunos imaginaban un protagonismo mucho mayor de la aviación. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial aparecen los llamados profetas de la supremacía aérea, que defendían la idea de que el aeroplano era el arma militar suprema. Se utilizaría para destruir las ciudades y la capacidad ofensiva del enemigo, de modo que ya no harían falta buques de guerra ni grandes ejércitos. A mediados de los años 30 se materializa la respuesta a la demanda de esa arma militar. Las fuerzas aéreas estadounidenses quieren un bombardero moderno. Quieren un aparato con la autonomía, la altitud y la velocidad necesarias para transportar y lanzar una carga de bombas sobre un objetivo. En 1935, la compañía Boeing desarrolla un avión cuatrimotor de largo alcance fuertemente armado capaz de transportar una carga de 2 toneladas de explosivos. Es el B-17. George Jacobs fue navegante de uno. Era lo mejor que teníamos en cuanto a bombarderos. En aquella época era tecnología punta. El entusiasmo generado por el B-17 lleva a muchos defensores de la guerra aérea a proclamar que el nuevo bombardero puede volar a cualquier lugar sin necesidad de escolta. En vuelo, el B-17 es una formidable máquina de guerra tripulada por una dotación de 10 hombres, cada uno con una misión específica.
Todo el diseño del B-17 gira en torno a la misión. En la proa del aparato va el artillero de proa. Su cometido es lanzar sobre el objetivo las bombas alojadas en el centro del avión. La misión del navegante es guiar al aparato hasta el objetivo. Los dos pilotos están situados detrás de él y son quienes pilotan el avión. El radiooperador de un B-17 desempeña una función esencial: comunicarse con los otros bombarderos de la formación. En cuanto al resto del espacio, está dedicado al armamento defensivo y a su utilización para proteger la aeronave. Los artilleros de la torreta dorsal, las ventanas laterales y las torretas ventral y de cola defienden el avión de los ataques del enemigo. La tripulación de cada bombardero se convierte en una hermandad. Tienes a un equipo de 10 hombres y eres el responsable de un aparato que vale mucho dinero, además de las vidas de las otras 9 personas que te han asignado. Era una responsabilidad bastante abrumadora para asumirla de repente. El sargento técnico Konrad Lohafer era mecánico de vuelo y artillero de torreta dorsal en el grupo de bombarderos número 91. Todos éramos diferentes, pero aprendimos a trabajar juntos. Cada uno tenía su trabajo, pero nos ayudábamos cuando era necesario. Llegamos a ser un grupo muy unido. Sabíamos que dependíamos los unos de los otros. Un grupo de 10 personas subía al avión, pero una vez dentro, los 10 se convertían en uno. Y ese uno tenía que llevar el avión hasta el objetivo y regresar con él a la base. Como podrá imaginar, cada tripulación era responsable de su avión. Y ese avión, por supuesto, era parte de algo más grande, la escuadrilla. Y esta, a su vez, era parte de algo más grande en lo relativo a los objetivos del grupo. Despegábamos a la luz del día en grandes formaciones e intentábamos destruir objetivos específicos con el fin de limitar claramente la capacidad ofensiva de los nazis. En enero de 1943, el rumbo de la guerra está cambiando. La victoria aliada en el norte de África es una razón para el optimismo. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill se reúnen en Casablanca para coordinar la estrategia militar del año que comienza. Uno de los temas a tratar es el papel de la octava fuerza en la ofensiva aérea europea. La octava Fuerza Aérea Americana todavía no había atacado ningún objetivo en Alemania. Entonces, ¿van a empezar a combatir y a hacer daño al enemigo? El general Ecker propone a Churchill una estrategia coordinada de bombardeos las 24 horas del día. Churchill da su aprobación al plan de castigar a los alemanes día y noche sin descanso. El resultado es una ofensiva aérea conjunta británico-americana. Se trata de destruir la infraestructura industrial alemana que mantiene directamente la maquinaria de guerra aérea. Los objetivos son factorías que producen cosas esenciales, como fuselajes o rodamientos para los aparatos. La estrategia está dando resultados, pero según las misiones, obligan a los B-17 a adentrarse cada vez más en el interior de Alemania y los cazas que los escoltan carecen de la autonomía necesaria para acompañarlos. Un problema menor para los defensores de la teoría del poder aéreo. Parte de esa teoría es que un bombardero siempre llegará a su objetivo sin cazas de escolta. No hacen falta escuadrillas de cazas para llevarte hasta el objetivo. Pero a pesar de la impresionante potencia de fuego de los B-17, eso no es lo que ocurre en el aire. Los alemanes simplemente los esperaban. Los bombarderos volaban sin protección hasta sus objetivos y los machacaban. El armamento defensivo de los B-17 no era suficiente para rechazar los ataques de la Luftwaffe. Incluso los bombarderos supervivientes, como el Memphis Belle, mostraban las heridas de sus batallas. Durante sus primeros meses en acción, entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, se multiplicaron las bajas entre las tripulaciones de la octava Fuerza Aérea. Pocos aviadores sobrevivían a más de 15 misiones.
Como me dijo una vez Bob Morgan, en la 8ª Fuerza Aérea desayunas con 10 hombres y esa noche cenas con 2 de esos 10 hombres. Ese había sido el porcentaje de bajas que había tenido Morgan en los primeros 3 meses de misiones. A finales de febrero de 1943, la mitad de las dotaciones de la 8ª Fuerza Aérea han sido abatidas. Esta es la cruda realidad de la guerra en el aire. Las probabilidades de que un aviador terminase un periodo de servicio eran solo 1 entre 4, y las otras 3 significaban que te habían matado, te habían herido de gravedad o te habían abatido y capturado. La moral cae en picado, y la 8ª Fuerza Aérea introduce un objetivo para los aviadores. Si realizas 25 misiones, vuelves a casa. 25 misiones eran un periodo de servicio en combate. Las probabilidades de terminarlas con vida no eran muchas, pero eran una meta que soñaban con alcanzar. Los aviadores empiezan a contar sus misiones y la moral vuelve a subir. Pero alguien tiene que sustituir a los que finalizan el periodo de servicio. La clave para reemplazarlos es vender con éxito el esfuerzo bélico en casa. Y entra en escena William Wyler, el ganador de 3 Oscars que llega a Inglaterra para filmar un documental que capture en imágenes el éxito de la campaña de bombardeo estratégico. Wyler se centra en los B-17 del grupo de bombarderos número 91 y, como en las buenas historias de Hollywood, un giro del destino lo lleva hasta su estrella. Wyler había seleccionado otro avión para filmar el documental, pero aquel avión se perdió en una misión sobre Alemania. Y el mismo día que supo lo que había ocurrido, se subió a un jeep y empezó a dar vueltas por las pistas. El avión de Morgan estaba aparcado en su pista de estacionamiento con su fuselaje resplandeciente. Y le llamó la atención el dibujo del morro, aquella preciosa Memphis Belle. Y Wyler dijo, este es nuestro avión. Tras salvarse varias veces por los pelos y sufrir un impacto grave en la cola durante sus peligrosas incursiones en Alemania, el Memphis Belle cumple su 25ª misión. No es el primer bombardero pesado que lo consigue. Otros B-17 lo preceden. Pero el Memphis Belle, con su carismático piloto y su selecta tripulación, tiene el honor de ser el primer B-17 que regresa a Estados Unidos, donde emprende una misión que puede ser más importante que todas las que ha realizado hasta el momento. Verano de 1943. Las fuerzas aliadas se preparan para la invasión de Sicilia, su primer punto de apoyo en Europa. En Inglaterra, el ejército estadounidense incrementa el número de misiones de bombardeo sobre Alemania. Mientras tanto, en Estados Unidos, la tripulación del Memphis Belle continúa con su nueva misión, una gira para vender bonos de guerra contando la historia de la 8ª Fuerza Aérea. Es incuestionable que la gira de bonos de guerra fue todo un éxito. Y quizá lo más importante que consiguió fue elevar la moral de los americanos. La guerra no iba bien, y de repente aparecían aquellas estrellas del rock en aquel bombardero, demostrando que estaban haciendo su trabajo y que podíamos ganar la guerra. En Ohio, William Wyler y sus cámaras filman a la entusiasta multitud que se ha congregado para recibir al Belle y a su tripulación. Es una de las 30 escalas que harán por todo el país entre junio y agosto. Finalmente, la película de Wyler titulada Memphis Belle se estrena en los cines. Sobre todo lo que buscaba la Fuerza Aérea era convencer al pueblo americano y a Roosevelt de que los aviadores estaban sobreviviendo y que se podía sobrevivir a la guerra aérea. El apoyo popular a la 8ª Fuerza Aérea se dispara mientras la industria bélica estadounidense incrementa su ritmo de producción. En 1943 se fabrican más de 9.000 bombarderos pesados B-17 y B-24. La ofensiva para salvar la democracia parece destinada al éxito, sobre todo cuando los combatientes son héroes como el capitán Robert Morgan. No piensen que porque somos los únicos que estamos hoy aquí, no hay otras tripulaciones tan buenas y que están haciendo su trabajo tan bien como nosotros. Mientras tanto, en el este de Inglaterra, los aviadores americanos no están reduciendo el ritmo de los ataques. Casi todos los días emprenden una nueva misión. Una bengala es la señal para que los pilotos arranquen los motores y se dirijan a la pista.
Hacer despegar una fortaleza volante de 15 toneladas no es tarea fácil. El día que se graban estas imágenes, más de un centenar de bombarderos B-17 alzan el vuelo. Los intervalos entre los despegues de los bombarderos eran muy breves, entre 30 segundos y 1 minuto. Desde el despegue inicial del primer bombardero pasaban 2 horas hasta que la totalidad de la fuerza de ataque estaba agrupada, en formación y lista para volar hasta el objetivo y realizar la misión. Una vez en el aire, los pilotos sitúan sus aparatos en formación. Tres B-17 forman un triángulo con el líder en el centro y un punto de flanco a cada lado. Esta unidad recibe el nombre de elemento y 4 de ellos forman una escuadrilla de 12 aeroplanos. 4 escuadrillas constituyen un grupo. Lo que hacen es crear lo que se denomina una formación de caja de combate, que les permite concentrar sus fuerzas y defenderse en el aire. El líder de un elemento volaba a una altitud media y situaba a un punto de flanco un poco más alto y a otro un poco más bajo. A distintas altitudes, cada escuadrilla mantiene su formación volando casi ala con ala. Una formación con una temible potencia de fuego, lista para hacer frente a los cazas enemigos. Es una protección que necesitarán al entrar en el espacio aéreo alemán. Pero antes de llegar a ese punto, los aviadores se enfrentan a su primer y más insidioso enemigo. Los hombres nunca habían volado ni combatido a esta altitud. El frío era el mayor reto en los primeros años de la guerra aérea. Era el gran asesino. Es un entorno ártico. Vuelan a altitudes de más de 10.000 metros. La temperatura puede rozar los 50 grados bajo cero. A estas altitudes las tripulaciones se enfrentan a todo un abanico de situaciones peligrosas. Cuando vuelas en una misión, cuanto mayor es la altitud, más difícil resulta hacer cosas. Por encima de los 3.000 metros hay que utilizar oxígeno. Hay que mantener todas las partes del cuerpo cubiertas con ropa muy pesada, forrada de lana de oveja. Si tocas cualquier pieza de aluminio o de metal del avión, la piel se queda pegada. Los jóvenes aviadores estadounidenses están combatiendo en un tipo de guerra completamente nueva. Y además de enfrentarse a los peligros de la falta de oxígeno y el frío, tienen que hacer frente a la poderosa Luftwaffe. Nos dimos cuenta enseguida de que ellos eran mucho más experimentados y profesionales que nosotros. Nosotros éramos soldados civiles, estudiantes que nos habíamos visto arrastrados a esta situación. Ellos llevaban años combatiendo en una guerra. Conocían bien sus posibilidades y las de sus aparatos. Y tenían a sus ases, pilotos enormemente experimentados. No habíamos tenido la oportunidad de adquirir una experiencia comparable a la suya. Los cazas alemanes como el Bf-109 y el Fw-190 eran unos adversarios formidables. Tenían ametralladoras y cañones de calibres superiores, eran muy maniobrables y sus pilotos podían contrarrestar la potencia de fuego concentrado de los B-17. Volando a velocidades de más de 600 kilómetros por hora y armados hasta los dientes, los cazabombarderos alemanes atacan. Solo había un intervalo de 4 segundos en la confrontación, durante los que sus armas apuntaban directamente a nuestra formación y nuestras armas apuntaban directamente a la suya. Y parecían 4 años, pero en realidad solo eran 4 segundos. Un artillero de B-17 solo cuenta con unos momentos para responder a un ataque enemigo. Mientras tanto, los pilotos de la Luftwaffe descubren un punto débil en la coraza de los B-17. La falta de armamento en el morro lo deja indefenso ante un ataque frontal. Atravesaban literalmente nuestras formaciones, disparando sus ametralladoras contra nuestros aparatos. Eran unos ataques devastadores que nos causaron un gran número de bajas. Los artilleros más experimentados montan ametralladoras adicionales en los aviones para cubrir los ángulos desprotegidos. En Estados Unidos, la compañía Boeing recibe el mensaje.
Al final, acabamos incorporando una torreta de proa en el B-17 y el B-17G, un modelo posterior, que nos permitía disparar hacia adelante desde la posición del artillero de proa y eliminar el peligro. En todas las misiones, la amenaza de los cazas se disipa cuando el grupo se aproxima al objetivo. Pero el respiro es breve. Hay una tercera y última prueba que las tripulaciones deben superar para poder lanzar sus bombas: los cañones flak. La Luftwaffe contaba con una red muy considerable de baterías de artillería antiaérea o baterías flak que atacaban a la octava Fuerza Aérea en sus incursiones sobre la Europa ocupada. Cuando los artilleros de tierra recibían la altitud de las formaciones de bombarderos, ajustaban las espoletas de retardo de aquellos obuses de 88 milímetros para que explotaran lanzando metralla en todas direcciones junto a los bombarderos, alcanzándolo todo. La primera vez que vi los flak no podía creerlo. Parecían simplemente una explosión de humo negro. Era como si alguien hubiera cogido un puñado de palomitas y las hubiera lanzado al aire y las estuvieras viendo caer. El fuego antiaéreo es intenso, pero los pilotos deben seguir adelante manteniéndose en formación. Si se desvían para evitar los flak, ponen en peligro la descarga de las bombas. Los alemanes podían disparar los flak a más de 12.000 metros. Nosotros no podíamos ascender tanto. Teníamos que volar a 7.500 metros para lanzar las bombas con precisión. Los flak eran como la ruleta rusa. Tenías que atravesarlos y sabías que iban a impactar. La cuestión era saber dónde y cuándo. No todos los B-17 logran evitar a los cazas y las descargas de fuego antiaéreo. Aquellos que lo consiguen descargan sus bombas sobre el objetivo sabiendo que solo han cumplido la mitad de la misión. Volver a la base sanos y salvos es la otra mitad. En cada una de las bases aéreas repartidas por Inglaterra se repite el mismo ritual. Siempre contabas a los que volvían. Y siempre pasabas miedo cuando regresaba a una misión. Estabas en la torre de control y contabas el número de aviones que regresaban. Y era algo que te abría los ojos. Todos los aviadores que regresaron se concentraban en dos objetivos: destruir objetivos nazis y sobrevivir a las misiones necesarias para volver a casa. Bueno, una más. Ya solo me quedan 18, ya solo me quedan 17. Y era un juego muy arriesgado. No importaba cuántas misiones habías cumplido, sino cuántas te quedaban. Los aviadores estadounidenses destinados en Inglaterra aceptan la realidad de que ganar la guerra va a costar vidas. Uno de aquellos hombres que perseguían el objetivo de las 25 misiones era el capitán John Lucadou, del grupo de bombarderos número 100. Era un número mágico y un objetivo para nosotros. En las primeras misiones te dabas cuenta de las posibilidades que tenías y no eran favorables. Las probabilidades de sobrevivir a 25 misiones cuando yo empecé mi periodo de servicio eran igual a 0. Que las probabilidades eran pocas estaba claro. El desafío era sobrevivir a pesar de todo. Para los hombres de la octava Fuerza Aérea, la guerra está lejos de terminar. Y durante un tiempo, la situación va a empeorar. Un año después de entrar en la guerra contra los nazis, los bombarderos pesados de la octava Fuerza Aérea estadounidense han realizado 83 misiones. Las defensas alemanas han resistido los bombardeos, obligando a los aliados a un cambio en su estrategia de ofensiva aérea. Cada vez es más letal y peligroso porque se van adentrando poco a poco en el interior de Alemania. Y cuanto más se adentran en territorio enemigo, más hombres y aviones añaden los aliados a su fuerza ofensiva. La octava Fuerza Aérea ha crecido extraordinariamente y se ha convertido en una fuerza temible. Ahora es el momento de asestar una serie de golpes potencialmente fatales a ciertas industrias alemanas. Parte de la estrategia para poner a la Alemania nazi de rodillas consistía en seleccionar objetivos que pudieran afectar al funcionamiento de la maquinaria bélica de los nazis.
En consecuencia, los estadounidenses planean su misión más arriesgada para el 17 de agosto de 1943, exactamente un año después de su primera operación. Pero esta vez hay dos objetivos, y es mucho más lo que hay en juego. 376 B-17 cubren el cielo, 30 veces más aparatos que en el primer ataque a Rouen. Nada sale según el plan, pero la fuerza de bombarderos consigue destruir sus objetivos. Aunque paga un alto precio por el éxito. Se pierden 60 B-17 y sus tripulaciones. Otros 95 aviones sufren daños y cientos de aviadores resultan heridos o muertos. En total, más de un 40% de los bombarderos enviados se han perdido o han quedado inservibles. A pesar del resultado, el general Eicke continúa ordenando nuevas misiones. La Luftwaffe defiende encarnizadamente su espacio aéreo frente a los ataques de la Octava Fuerza Aérea. El 8 de octubre de 1943, el grupo de bombarderos número 100 se encuentra en el centro de la acción. El capitán John Lukadu despega con su escuadrilla para atacar un objetivo en Bremen, Alemania. Nos encontramos con la defensa antiaérea más intensa que habíamos experimentado hasta entonces. Esta vez la Luftwaffe emplea una táctica diferente. Empezaron a volar en medio de su propio fuego antiaéreo. Nunca habíamos visto ni experimentado nada parecido. Los cazas alemanes están decididos a rechazar el ataque de los bombarderos estadounidenses. Según dimos la vuelta para hacer la última pasada, vi por el rabillo del ojo a dos Focke-Wulf 190 que venían en línea recta hacia nosotros. No se desviaban lo más mínimo. Y por supuesto, los artilleros estaban disparándoles todo el plomo que podían para desviarlos. El líder de los cazas impacta con un bombardero delante de Lukadu, desatando el caos en el aire. Perdimos a 12 de los 18 aparatos de nuestra formación por el intenso fuego antiaéreo y los ataques de los cazas. El resto de los bombarderos consigue alcanzar el objetivo, lanzar sus bombas y regresar a Inglaterra. El capitán Lukadu vuelve con ellos, pilotando su aparato dañado y sin la pantalla de plástico del morro. El aire helado entraba a chorros en la carlinga. Tuve que aguantar allí sentado las 5 horas y media del vuelo de regreso. Y se me congelaron los dos pies. Pero conseguimos volver. A pesar de las numerosas bajas, los estadounidenses siguen lanzando sus ataques. 2 días después de la misión de Bremen, enviamos 18 aparatos del grupo de bombarderos número 100 a una operación. Y solo regresó uno. Así que prácticamente nos aniquilaron. Pero conseguimos cubrir las bajas y recuperarnos. La exigencia y la necesidad de mantener la presión y continuar haciendo lo que llamábamos el esfuerzo máximo nos ayudaron a cumplir nuestro deber. Como los aviadores, los aviones también cumplen con su deber y muestran claramente la necesidad de un cambio de estrategia. Entre agosto y octubre de 1943, la Octava Fuerza Aérea se da cuenta de que su estrategia de enviar bombarderos sin escolta a objetivos en territorio alemán es problemática. Comienza el año 1944 y los estadounidenses aún no han conseguido dominar los cielos de Europa. Pero hasta que logren neutralizar a la Luftwaffe y destruir su capacidad ofensiva, no comenzará una invasión aliada terrestre de Europa. Entonces se produce un cambio en el mando. El general James Doolittle, medalla de honor y as de la aviación, sustituye al general Eicke. Como nuevo comandante de la Octava Fuerza Aérea, Doolittle comprende que sus bombarderos necesitan cazas de escolta para poder atacar sus objetivos y regresar sanos y salvos. Pero ninguno de los cazabombarderos de los estadounidenses tiene tanta autonomía de vuelo.
El Republic P-47 Thunderbolt y el Lockheed P-38 Lightning habían sido diseñados para interceptar y combatir a enemigos que fueran a atacar a los Estados Unidos. Por ello, cuando los desplegaron en Inglaterra, no tenían la autonomía suficiente para adentrarse en Alemania con las formaciones de bombarderos. Podían llegar algo más lejos, pero no hasta el final. Pero la industria estadounidense tiene la solución: el P-51 Mustang. Este impresionante cazabombarderos, equipado con un motor Merlin y tanques de combustible extra, tiene la velocidad y la autonomía suficiente. Y era muy maniobrable. Era mejor en los combates aéreos que los Focke-Wulf o Messerschmitt. Y podía volar hasta Berlín y regresar sin problema, fácilmente. Esto cambia radicalmente la guerra aérea. El general Doolittle lanza a los P-51 contra la Luftwaffe. Doolittle les dice: no os mantengáis cerca de los bombarderos. Cuando aparezca la Luftwaffe, id a por ellos y matadlos. Y cuando volváis de las misiones, reservad munición suficiente para volar bajo y ametralladlos en tierra. El mensaje es: matadlos en el aire y en tierra. Ese es el cambio de actitud y el cambio de estrategia: hacer salir a la Luftwaffe y destruirla con los cazas. El éxito de la nueva estrategia es lo que estaba esperando el comandante supremo del mando aliado, el general Dwight Eisenhower. Desde hace años, el plan secreto de los aliados para invadir la Francia ocupada por los alemanes depende de un factor clave. No podemos desembarcar tropas en las playas de Normandía si no neutralizamos antes a la Luftwaffe. Si están allí sobre las playas, no vamos a desembarcar. El principal objetivo de los aliados era llevar a la Luftwaffe y a la industria aeronáutica alemana al colapso. En marzo de 1944, los estadounidenses bombardean Berlín a la luz del día, infligiendo graves daños a la ciudad que Hitler juró que jamás sería atacada. Con unos recursos materiales y humanos casi ilimitados, están haciendo pedazos la moral civil y militar alemana. La octava Fuerza Aérea operaba sin oposición sobre la Alemania nazi y creaba un entorno en el que la guerra de desgaste neutralizaba y destruía la capacidad de la Luftwaffe para mantener su superioridad aérea en Europa. En 5 meses, la octava Fuerza Aérea ha cumplido su objetivo: tomar el control de los cielos y hacer posible el siguiente paso de los aliados. En Inglaterra se concentran tropas de infantería. Se preparan para una misión muy peligrosa que va a hacer cambiar el rumbo de la guerra y que va a señalar el principio del fin de la fortaleza Europa de Hitler. 6 de junio de 1944. Es el día D. Fuerzas aliadas toman las playas de la fuertemente defendida costa de Normandía, en la Francia ocupada por los nazis. Es el comienzo de la liberación de Europa occidental del yugo nazi. 156.000 hombres, más de 6.000 barcos y más de 11.000 aviones participan en una de las mayores invasiones anfibias de la historia. Pero en la historia del día D se ha infravalorado el papel que desempeñó la octava Fuerza Aérea y el escalofriante número de bajas que sufrió. Más de 18.000 aviadores en los 5 meses previos a la invasión del día D. En las playas caen 10.000 soldados de infantería, de modo que la Fuerza Aérea pagó un precio desproporcionado por aquella invasión. El día D no habría podido triunfar sin ellos. El día D es una gran victoria para los aliados en la guerra contra Alemania, pero no supone el fin del conflicto. Los combates se prolongan durante otros 10 meses. Los aliados bombardean sin descanso objetivos industriales mientras las tropas de tierra avanzan hacia el corazón del Reich, arrollando a su paso las defensas nazis. Hasta que Alemania se rinde el 7 de mayo de 1945. Estallan las celebraciones en toda Europa y los Estados Unidos. Pero para algunos B-17 de la octava Fuerza Aérea, la misión en Europa aún no ha terminado. George Jacobs fue asignado al Yankee Gall y participó en 6 operaciones de bombardeo sobre Alemania en 1945. Para él, la misión más importante del Yankee Gall tuvo lugar después de la rendición alemana. Se llamó
Proyecto Regreso. Fue cuando trajimos de vuelta a 9.000 aviadores aliados que estaban prisioneros a unos 300 kilómetros al noreste de Berlín. Y teníamos unos 70 aviones que transportaban a 30 pasajeros cada uno y hacían 2 viajes al día. Era un movimiento constante de aviones, pero trajimos de vuelta a los 9.000 en 3 días. Al acabar la guerra en agosto de 1945, las fuerzas aéreas estadounidenses retiran del servicio la mayor parte de la flota de bombarderos B-17. La mayoría termina sus días en un cementerio militar de aviones donde son vendidos, desguazados o destruidos. Pero el destino tenía otros planes para el Memphis Belle. Aunque el Memphis Belle había sido muy famoso durante la guerra, al terminar fue cedido a una unidad de entrenamiento en Florida y de allí pasó al aeródromo militar de Altus en Oklahoma, donde sí se planteó la posibilidad de desguazarlo. La ciudad de Memphis compra el Memphis Belle por lo que equivaldría a $4.000 actuales y se expone en Memphis como homenaje al aparato mismo, a la ciudad y a su papel en la Segunda Guerra Mundial. El Belle permaneció en la ciudad de Memphis hasta 2005, cuando el Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se hizo cargo de él. El famoso bombardero fue trasladado a un hangar de restauración en Daytona, Ohio, donde se renovó por completo. Todas las piezas del Memphis Belle fueron examinadas y restauradas. Se eliminó toda la pintura del interior y el exterior. Había problemas de corrosión y era necesario realizar reparaciones en el equipo. Hasta el último centímetro fue examinado y reparado. La idea no era devolver el bombardero a su condición original, sino más bien al estado en el que se encontraba al final de su 25ª misión. Los daños sufridos en combate se mantuvieron como estaban y los sufridos durante la guerra y reparados se dejaron. La restauración del Memphis Belle duró más de una década y se invirtieron en él más de 50.000 horas de trabajo. El 16 de mayo de 2018, la víspera de la presentación en público del Memphis Belle, tuvo lugar en el Museo de las Fuerzas Aéreas una ceremonia a la que asistieron 1.000 invitados. El B-17 supuso un cambio radical. Verdaderamente cambió el rumbo de la historia. Y no hay ningún B-17 más famoso que el número de cola 412-4485, el Memphis Belle. Este aparato y su tripulación ejemplifican la fuerza y el espíritu de nuestra nación. Somos una mejor fuerza aérea, una mejor nación y un mejor mundo porque ellos respondieron a su llamada. El Memphis Belle se presenta para el servicio por última vez. Entonces llega el momento más esperado. 75 años después de regresar de su última misión de combate, el Memphis Belle restaurado debuta como pieza central de una exposición que conmemora el papel de los B-17 en la Segunda Guerra Mundial. El Memphis Belle es un símbolo de la suerte que tuvimos al poder contar con este equipo para combatir en una guerra. Cuanto mejor equipo tienes, mejor te va a ir. Y nosotros teníamos lo mejor. Creo firmemente que la única razón de que esté aquí es aquel B-17. Era un avión muy duro. Los pilotos y los tripulantes lo adoraban. Y sobrevivió. Me sentía muy afortunado por poder pilotar un B-17. Y siempre me admiró que resistiera unos daños tan enormes y que a pesar de todo fuera capaz de llevarnos de vuelta a casa. El B-17, la fortaleza volante de los Estados Unidos. Un símbolo del coraje de una nación. Un tributo a los 350.000 oficiales y soldados que sirvieron en la 8ª Fuerza Aérea y a los 26.000 aviadores que dieron su vida en la defensa de la libertad.